No me importa lo que digas, Eduardo. No puedes controlar así la vida de nuestro hijo. Los gritos de Victoria Montero resonaban en el despacho del piso 30 del edificio Montero, el rascacielos más emblemático de Monterrey. Eduardo, de pie frente al ventanal que dominaba la ciudad, mantenía su postura rígida, con las manos entrelazadas en la espalda. No es control, Victoria. Es proteger el legado de 3 generaciones, respondió sin voltearse. Alejandro necesita entender que ser un Montero conlleva responsabilidades. ¿Responsabilidades o prejuicios? Eduardo finalmente se giró, enfrentando a su esposa. Su rostro, marcado por años de decisiones empresariales difíciles, mostraba una determinación que Victoria conocía demasiado bien. ¿Sabes cuánto sacrificó mi padre para construir esto? Lo que sacrificó su padre antes que él. Eduardo señaló hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. No voy a permitir que todo se derrumbe por un capricho romántico. ¿Capricho? Alejandro tiene 28 años, es arquitecto, ha demostrado su valía en cada proyecto que le has asignado. Precisamente, interrumpió Eduardo, acercándose a su escritorio de caoba. Ha demostrado su capacidad y por eso mismo no puedo entender que quiera tirarlo todo por la borda por una... Cuidado con lo que vas a decir, advirtió Victoria. Una maestra de primaria, completó Eduardo, moderando su tono pero manteniendo el desprecio en cada palabra. De un barrio marginal. Victoria se acercó al escritorio, apoyando ambas manos sobre la superficie pulida. Carmen es una mujer educada, trabajadora, y lo más importante, hace feliz a nuestro hijo. ¿Feliz? Eduardo soltó una risa seca. ¿Qué sabe él de la felicidad? Todo lo que tiene, todo lo que es, se lo debe a esta empresa, a esta familia. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la discusión. Alejandro apareció en la puerta, su traje impecable contrastando con la tensión evidente en su rostro. Había escuchado lo suficiente. Te equivocas, papá. Su voz era tranquila pero firme. Todo lo que soy se lo debo a mi esfuerzo, a mis estudios, a mi trabajo. La empresa es tuya. El apellido es un accidente de nacimiento, pero mis logros son míos. Eduardo observó a su hijo, reconociendo en él la misma determinación que había heredado. ¿Es tu última palabra? Si te refieres a Carmen, sí. Voy a casarme con ella. Entonces no me dejas opción. Eduardo tomó asiento en su sillón ejecutivo, adoptando su postura de negocios. Si insistes en este absurdo, olvídate de tu puesto en la empresa, de tu herencia, de todo. Victoria ahogó un grito. Alejandro mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó visiblemente. ¿Me estás dando a elegir entre el dinero y el amor? Te estoy dando a elegir entre ser un Montero o ser un iluso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a su madre, quien le devolvió una mirada de impotencia y dolor. Luego, con una calma que sorprendió incluso a su padre, se acercó al escritorio y colocó una carpeta sobre él. Aquí está el informe final del proyecto Torres del Valle. Está completo, revisado y listo para ejecutarse. Se irguió, ajustándose la corbata. También encontrarás mi carta de renuncia. Alejandro, por favor, suplicó Victoria. Lo siento, mamá. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir miró a su padre una última vez. Siempre me enseñaste que un Montero nunca se doblega ante las amenazas. Al menos en eso no te he decepcionado. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Eduardo mirando fijamente el espacio vacío donde su hijo había estado, mientras Victoria lloraba en silencio, testigo del momento en que el orgullo destruyó a su familia. 3 meses antes, el ruido de los niños jugando en el patio de la escuela primaria Benito Juárez contrastaba con la seriedad de la reunión que se desarrollaba en la dirección. Alejandro Montero revisaba los planos desplegados sobre el escritorio desgastado, mientras la directora señalaba las áreas problemáticas del edificio. Como puede ver, arquitecto, la estructura necesita una renovación urgente, explicaba la directora, especialmente el área de la biblioteca. Los daños son considerables, asintió Alejandro tomando notas en su iPad, pero nada que no podamos solucionar con el presupuesto asignado por el gobierno estatal. ¿Arquitecto Montero? Una voz suave interrumpió desde la puerta. Disculpen la interrupción, pero los niños de sexto están preguntando si pueden regresar a su salón. Alejandro levantó la vista y se encontró con unos ojos oscuros que lo miraban con una mezcla de curiosidad y determinación. La maestra, vestida con una sencilla blusa blanca y falda azul marino,
Sostenía varios libros contra su pecho. Carmen Jiménez, maestra de 6º grado, se presentó ella, entrando a la oficina. Es que están tomando clases en el patio debido a las goteras. Precisamente ese es uno de los problemas más urgentes, intervino la directora. El salón de la maestra Jiménez es uno de los más afectados. Alejandro se encontró a sí mismo más interesado en la maestra que en los problemas estructurales. ¿Le importaría mostrarme el salón, maestra Jiménez? El recorrido por el aula reveló más que simples problemas de infraestructura. Carmen explicaba cada detalle con una pasión que Alejandro raramente encontraba en sus clientes corporativos. Se detenía para señalar dónde sus alumnos habían colocado cartulinas para cubrir las manchas de humedad, cómo habían reorganizado los pupitres para evitar las goteras. ¿Sabe? Los niños han convertido esto en una lección de adaptación, sonrió Carmen. Dicen que son exploradores en una cueva con estalactitas. Tiene una forma única de ver las cosas, respondió Alejandro, sorprendido por la naturalidad con la que sonreía en su presencia. Es lo que intento enseñarles, que las dificultades son oportunidades disfrazadas. El sonido de su celular interrumpió el momento. Era un mensaje de su padre. Reunión urgente con inversionistas. Te necesito en la oficina. Debo irme, se disculpó Alejandro, pero me gustaría discutir más sobre las necesidades específicas del salón, tal vez durante un café. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Arquitecto Montero. Alejandro, corrigió él. Alejandro, continuó ella con una pequeña sonrisa. No sé si sería apropiado. Es una consulta profesional, insistió él, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Para entender mejor las necesidades de los usuarios del espacio. Carmen pareció considerarlo por un momento. Hay una cafetería cerca a 2 cuadras, salgo a las 3. Perfecto, vendré a buscarla. Mientras caminaba hacia su auto, Alejandro se aflojó la corbata, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Su teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de su padre. Esta vez lo ignoró. En el salón de clases, Carmen observaba por la ventana cómo el arquitecto se alejaba. Una de sus alumnas se acercó. Maestra, ¿van a arreglar nuestro salón? Carmen sonrió, sin apartar la vista de la ventana. Sí, Lupita, creo que van a pasar muchas cosas buenas. No sabía cuánta razón tenía, ni cómo esa simple reunión cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El Club Campestre de Monterrey bullía con la usual actividad de los jueves por la mañana. Victoria Montero ocupaba su mesa habitual en la terraza, rodeada por su círculo cercano de amigas, todas ellas esposas de los empresarios más influyentes de la ciudad. ¿Entonces es cierto, Victoria?, preguntó Marcela de Garza, removiendo su té con estudiada elegancia. ¿Alejandro está saliendo con alguien? Victoria mantuvo su compostura, aunque notó el tono condescendiente en la pregunta. Mi hijo está conociendo a una persona, sí. Dicen que es maestra, intervino Regina Santos, con la falsa preocupación que Victoria conocía también. En una escuela pública del sector sur. Carmen es una excelente profesional, respondió Victoria, enfatizando el nombre. Con maestría en educación. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Las miradas intercambiadas entre las mujeres decían más que sus palabras. Por supuesto que debe ser una mujer extraordinaria, comentó Marcela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, aunque me sorprende que Alejandro tenga tiempo para citas con todo el trabajo en la empresa. En ese momento el celular de Victoria vibró. Era un mensaje de Eduardo. Alejandro no apareció en la reunión con los japoneses. Averigua dónde está. Si me disculpan, Victoria se levantó con elegancia. Tengo algunos pendientes. Mientras se alejaba, escuchó los murmullos que comenzaban. Pobre Victoria, debe estar destrozada. ¿Te imaginas? Con tantas buenas familias en Monterrey, Eduardo no va a permitir esto, seguramente. En la empresa, la situación no era mejor. Eduardo Montero recorría los pasillos del piso ejecutivo como león enjaulado. Su hijo, el siempre puntual y responsable Alejandro, había faltado a una reunión crucial con inversionistas japoneses. ¿Dónde está?, tronó Eduardo entrando a la oficina de su asistente. Señor Montero, el arquitecto llamó para avisar que la inspección en la escuela se extendió más de lo previsto. ¿Qué escuela? La primaria del proyecto gubernamental, señor. Eduardo se masajeó las sienes. Los rumores habían llegado también a sus oídos, pero se había negado a creerlos. Su hijo, su heredero, frecuentando una simple maestra. Cancela todas mis citas de la tarde, ordenó.
Y consígueme toda la información sobre esa escuela y su personal. Esa misma tarde, en un pequeño restaurante alejado del bullicio corporativo, Alejandro y Carmen compartían un momento de tranquilidad. Tu teléfono no ha dejado de sonar, observó Carmen, mientras compartían un postre. Pueden esperar, respondió él, apagando definitivamente el dispositivo. ¿Sabes? Nunca me había sentido tan libre como estas últimas semanas. Alejandro, Carmen dudó. La gente habla. En la escuela, en tu trabajo. Tal vez deberíamos... ¿Qué? ¿Escondernos? ¿Pretender que esto no está pasando? No quiero causarte problemas. Los únicos problemas que tengo son los que me causa pretender ser quien no soy. Tomó su mano sobre la mesa. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. Lo que ninguno de los dos notó fue al fotógrafo discretamente ubicado en una mesa cercana, enviado por alguna de las preocupadas amigas de Victoria. Al día siguiente, las fotos circularían entre la élite regiomontana, provocando un escándalo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El reloj marcaba las consecuencias de cada decisión, y pronto, muy pronto, todo estallaría. La mansión Montero, ubicada en el exclusivo sector de San Pedro Garza García, resplandecía aquella noche. La cena familiar de los jueves era una tradición inquebrantable, pero esta vez la tensión era palpable incluso antes de que todos tomaran asiento. Una cena familiar completa. «Qué sorpresa verte aquí, hijo», comentó Eduardo mientras Rosa, el ama de llaves de toda la vida, servía el vino. «Papá», advirtió Victoria, notando la ironía en su voz. Alejandro respiró profundo. «De hecho, hay algo importante que quiero decirles». Eduardo dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. «Si es sobre las fotos que están circulando, ahórrate la explicación. Ya me ocupé de eso». «¿Te ocupaste? ¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que hablé con Martínez en el periódico. No se publicará nada. No es sobre las fotos». Alejandro se irguió en su silla. «Carmen y yo vamos a casarnos». El silencio que siguió fue absoluto. Rosa, que entraba con la sopa, se detuvo en seco y retrocedió discretamente hacia la cocina. ¿Casarse? Eduardo soltó una risa seca. «No seas ridículo. No estoy pidiendo tu permiso, papá. Estoy informándote de mi decisión». Victoria intentó mediar. «Hijo, ¿no crees que es algo apresurado? Apenas la conoces». «La conozco lo suficiente, mamá. Sé que es diferente a lo que ustedes esperaban, pero...» «¿Diferente?», interrumpió Eduardo, su voz elevándose. «Es una maestra de escuela pública, por Dios santo. ¿Qué sabe ella de nuestro mundo? ¿De las responsabilidades que conlleva ser parte de esta familia?» «Tal vez ese es precisamente el problema», respondió Alejandro, manteniendo la calma. «Este mundo del que hablas está tan desconectado de la realidad». Eduardo golpeó la mesa con el puño. «¿Realidad? ¿Quieres hablar de realidad? La realidad es que he trabajado toda mi vida para construir un imperio. La realidad es que te he dado todo. La mejor educación, las mejores oportunidades, ¿y así me lo pagas? No te estoy pagando nada, papá. Estoy viviendo mi vida». «¿Tu vida?». Eduardo se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. «Tu vida, como tú la llamas, existe gracias a este apellido, a esta empresa, a todo lo que yo he construido». «Eduardo, por favor», suplicó Victoria, pero fue ignorada. «Así que tienes una decisión que tomar, Alejandro», continuó Eduardo. «O entras en razón y terminas con esta locura, o te olvidas de todo, la empresa, la herencia, el apellido, todo». Alejandro también se puso de pie, enfrentando a su padre. «¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una lección de realidad, ya que tanto te interesa el tema». «Mi realidad», respondió Alejandro con voz clara, «es que amo a Carmen, y si tengo que elegir entre tu dinero y ella, la elección es simple». «Alejandro, hijo, piénsalo bien», intervino Victoria con lágrimas en los ojos. «Ya lo pensé, mamá». Se acercó a ella y besó su frente. «Lo siento». Mientras Alejandro se dirigía hacia la puerta del comedor, la voz de Eduardo resonó una última vez. «Si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás». Alejandro se detuvo un momento, sin voltearse. «Lo sé, papá, lo sé». El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo marcó el fin de una era en la familia Montero. Victoria sollozaba en silencio, mientras Eduardo permanecía de pie, rígido, mirando el lugar vacío donde su hijo había estado sentado momentos antes. Rosa, desde la puerta de la cocina, se persignó en silencio, presintiendo que nada volvería a ser igual en aquella casa.
El pequeño departamento de Carmen en la colonia moderna vibraba con una energía diferente esa noche. Sentada en su sofá gastado, sostenía la mano de Alejandro mientras procesaba todo lo que acababa de contarle. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es toda tu vida, Alejandro. Tú eres mi vida ahora, respondió él, apretando su mano. Lo demás son solo cosas, pero tu trabajo, tu familia, mi trabajo como arquitecto no depende de la empresa Montero. Y en cuanto a la familia, Alejandro hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. A veces hay que perder algo para ganar todo. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, tan cercanas y a la vez tan lejanas como el mundo del que provenía Alejandro. Tengo miedo, admitió. No del futuro, sino de que algún día me culpes por esto. Alejandro se acercó y la abrazó por detrás. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo a mí? Despertar un día siendo como mi padre, tan obsesionado con el dinero y el estatus que olvidé lo que realmente importa. El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de su madre. Hijo, por favor, recapacita. Tu padre está dispuesto a hablar. ¿Tu mamá?, preguntó Carmen notando su expresión. Sí, guardó el teléfono sin responder. Mañana tengo que ir a la oficina. Hay que hacer esto bien. La mañana siguiente Alejandro entró al edificio Montero por última vez como empleado. Los murmullos lo siguieron mientras caminaba hacia su oficina. Su asistente, María, lo esperaba con lágrimas contenidas. «Arquitecto, ¿es verdad que se va?» «Es verdad, María. ¿Podrías ayudarme a empacar mis cosas?» Durante las siguientes horas, Alejandro organizó documentos, transfirió proyectos y escribió notas detalladas para sus colaboradores. Cada objeto que guardaba en cajas era un recordatorio de los años dedicados a la empresa familiar. Cerca del mediodía, Victoria apareció en su puerta. «Hijo, mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Solo quiero que sepas». Se acercó y acomodó su corbata como hacía cuando era niño. «Que te amo y que respeto tu decisión, aunque me duela. ¿Podrías venir a la boda?» Victoria contuvo un sollozo. «Tu padre me lo prohibió expresamente». «Entiendo». Alejandro besó su mejilla. «Te mantendré informada de dónde estaremos». La última parada fue la oficina de su padre. Eduardo no estaba, probablemente por decisión propia. Sobre el escritorio de caoba, Alejandro dejó un sobre con su carta de renuncia y las llaves del auto de la empresa. Mientras el guardia de seguridad lo ayudaba con las cajas en el estacionamiento, Alejandro miró por última vez el edificio que había sido su segundo hogar. Un taxi lo esperaba para llevarlo a su nueva vida. Esa noche, en el pequeño departamento de Carmen, rodeados de cajas y con pizza barata como cena, hicieron planes para el futuro. ¿Puebla?, preguntó Carmen, sorprendida por la sugerencia. «Tengo un amigo de la universidad allá. Dice que hay oportunidades para arquitectos independientes y las escuelas siempre necesitan buenos maestros. ¿Estás realmente dispuesto a empezar de cero?» Alejandro la miró, sonriendo. «No es empezar de cero, es empezar contigo». En su mansión, Eduardo cenaba solo en su despacho, mirando la carta de renuncia sin abrirla. Victoria, en su habitación, miraba viejas fotos familiares, preguntándose en qué momento el orgullo se había vuelto más importante que el amor. El viaje a Puebla transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Carmen dormitaba en el asiento del autobús, su cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, mientras él observaba el paisaje cambiar gradualmente. Sus posesiones se reducían a 4 maletas, 2 de ropa y 2 con los elementos más esenciales para empezar una nueva vida. «Bienvenidos a Puebla», anunció el conductor mientras entraban a la terminal. Ricardo González, el amigo universitario de Alejandro, los esperaba con una sonrisa genuina. «Hermano, por fin llegaron». Los abrazos fueron breves pero sentidos. Ricardo había preparado todo: un departamento temporal en la colonia La Paz, contactos para empezar a trabajar, incluso una entrevista programada para Carmen en una escuela privada. «No es el Montero Tower», bromeó Ricardo mientras abría la puerta del pequeño departamento amueblado, «pero tiene buena ubicación y el precio es razonable». El espacio era modesto: una sala comedor, una habitación, una cocina pequeña pero funcional. La vista daba a una calle tranquila, con árboles que se mecían suavemente con el viento. «Es perfecto»,
declaró Carmen, explorando cada rincón con entusiasmo. Mientras desempacaban, Alejandro encontró una foto familiar que se había colado entre su ropa. La imagen mostraba momentos más felices: su graduación de la universidad, sus padres sonriendo orgullosos a cada lado. ¿Los extrañas?, preguntó Carmen, notando su mirada perdida. «Extraño quienes solían ser», respondió guardando la foto en un cajón. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro comenzó a visitar estudios de arquitectura, presentando su portafolio. Su apellido, que antes abría todas las puertas, ahora generaba más preguntas que respuestas. «¿Montero? ¿De los Montero de Monterrey?», preguntó un potencial empleador. «Preferiría que evaluaran mi trabajo, no mi apellido», respondió Alejandro con firmeza. Carmen, por su parte, brilló en su entrevista. El Colegio San Francisco quedó impresionado con su experiencia y enfoque educativo innovador. «¿Cuándo puede empezar?», preguntó la directora. «Inmediatamente». Las noches eran diferentes ahora. En lugar de cenas en restaurantes exclusivos, compartían comida casera en la pequeña mesa del departamento. Las conversaciones no giraban en torno a negocios millonarios, sino a sueños y planes modestos pero propios. «Estaba pensando», dijo Alejandro una noche mientras revisaba sus ahorros, «en abrir mi propio estudio. Algo pequeño, enfocado en proyectos sustentables. ¿Tienes el capital?». «Tengo lo suficiente para empezar. Y tengo una idea que podría diferenciarnos». El teléfono sonó. Era Victoria. «Mamá», respondió Alejandro, alejándose hacia la ventana. «Hijo, ¿cómo están?». «Estableciéndonos. Carmen consiguió trabajo en un buen colegio. Tu padre, él pregunta por ti, aunque no lo admita». «Mamá, por favor». Lo sé, solo cuídate, ¿sí?». Después de colgar, Alejandro permaneció mirando por la ventana. Carmen lo abrazó por detrás, en silencio, entendiendo que algunas heridas necesitan tiempo para sanar. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Alejandro, volteándose para mirarla. «Mañana buscaremos un local para el estudio. Es hora de construir nuestro propio camino». La noche poblana los envolvió en su abrazo fresco, mientras en la distancia, las luces de la ciudad prometían un nuevo amanecer, uno que ellos mismos diseñarían, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. «Estudio de arquitectura sustentable», leyó Carmen en voz alta, mientras Alejandro colocaba el letrero en la pequeña oficina que acababan de rentar en el centro de Puebla. «Muy pretencioso». «Muy tú», respondió ella con una sonrisa. El espacio era modesto, pero estratégicamente ubicado. Un escritorio, una mesa de dibujo y una pequeña sala de espera conformaban todo el mobiliario. El verdadero lujo era el ventanal que daba a una de las calles más transitadas del centro histórico. «Mi primer cliente llega en 1 hora», anunció Alejandro, ajustando su corbata frente al pequeño espejo del baño. «¿El señor Ramírez?». «Sí, quiere remodelar su restaurante. Es pequeño, pero podría ser un buen comienzo». El señor Ramírez resultó ser un hombre práctico que buscaba modernizar su negocio familiar sin perder su esencia. Durante la presentación, los ojos de Alejandro brillaban mientras explicaba su visión de integrar elementos sustentables sin sacrificar la tradición. «Me gusta», declaró Ramírez. «¿Cuándo podemos empezar?». Esa noche celebraron su primer contrato con una cena en su departamento. Carmen también tenía noticias. «Me nombraron coordinadora del área de español», anunció. «Aparentemente, mis métodos de enseñanza llamaron la atención de la dirección. Eso merece un brindis». Alejandro levantó su copa de vino barato. «Por los nuevos comienzos». Las semanas siguientes fueron intensas. El proyecto del restaurante llevó a más referencias. Pequeños comercios, oficinas locales y hasta una biblioteca comunitaria comenzaron a solicitar los servicios del estudio. «Necesito contratar un asistente», comentó Alejandro una mañana, rodeado de planos y documentos. «Los proyectos están aumentando. ¿Podremos pagarlo? Tendremos que ajustar el presupuesto, pero es necesario si queremos crecer». El teléfono sonó. Era Ricardo. «Hermano, tengo algo que podría interesarte. La universidad está buscando propuestas para remodelar su facultad de ingeniería. Es un proyecto grande». Alejandro miró los planos esparcidos sobre su escritorio. «¿Cuándo es la presentación?». «La próxima semana. Sé que es poco tiempo, pero lo tomaré». Durante los siguientes días, Alejandro apenas durmió. Carmen lo encontraba dormido sobre su mesa de trabajo cada mañana, rodeado de bocetos y cálculos. El día de la presentación llegó.
Frente al comité universitario, Alejandro expuso su visión, un edificio que no solo sería funcional, sino que integraría sistemas de energía solar, recolección de agua pluvial y espacios verdes. Es ambicioso, comentó el rector, y costoso. Es el futuro, respondió Alejandro, y a largo plazo el ahorro en energía y recursos compensará la inversión inicial. Una semana después, mientras cenaban, el correo llegó. «Ábrelo tú», pidió Alejandro, demasiado nervioso para hacerlo él mismo. Carmen tomó el sobre. Su sonrisa lo dijo todo. «¿Lo conseguimos? Lo conseguimos». El proyecto universitario no solo significaba estabilidad financiera, sino también reconocimiento. El estudio de Alejandro Montero comenzaba a hacerse un nombre en Puebla, no por su apellido, sino por su trabajo. «¿Sabes?», dijo Carmen esa noche, «tu padre estaría orgulloso si viera esto». «Tal vez», respondió Alejandro, «pero lo más importante es que yo estoy orgulloso de mí mismo». «¿Estás segura de esto?», preguntó Alejandro, mirando el anillo de compromiso que acababa de comprar. No era el diamante que alguna vez imaginó dar, pero representaba 3 meses de trabajo arduo y ahorro. «Es hermoso», aseguró Ricardo, sentado frente a él en la cafetería. «Carmen valorará lo que significa, no lo que costó». El plan era simple: una cena en el restaurante del señor Ramírez, ahora remodelado y exitoso. Lo que Alejandro no planeó fue la llamada que recibió esa tarde. «¿Alejandro Montero?». La voz al otro lado de la línea era familiar. «¿Tío Roberto? Tu madre está en el hospital. Nada grave, pero pregunta por ti». El mundo se detuvo por un momento. «¿Qué tiene?». «Agotamiento, según los médicos». «Tu padre…». «Bueno, las cosas no han estado bien desde que te fuiste». Alejandro miró el anillo sobre su escritorio. Carmen entendería si posponían la cena, pero algo dentro de él se rebeló ante la idea. «Manténme informado, tío, por favor». Esa noche, en el restaurante, Carmen notó su preocupación inmediatamente. «¿Qué sucede?». «Mi madre está en el hospital», respondió, jugando con su servilleta. «Agotamiento». «¿Y qué haces aquí? Deberías estar en Monterrey». «No es tan simple». Sacó el anillo de su bolsillo. Tenía otros planes para esta noche. Carmen miró la pequeña caja aterciopelada y luego a Alejandro. «Ve a Monterrey». «Carmen, el anillo puede esperar. Tu madre no. ¿Vendrías conmigo?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Carmen tomó su mano sobre la mesa. «Sabes que eso solo empeoraría las cosas». El viaje a Monterrey fue solitario. En el hospital, Victoria descansaba en una habitación privada. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niño». «Mamá, ¿qué pasó?». «Tu padre trabaja demasiado desde que te fuiste. Y yo solo quería que las cosas fueran diferentes». Eduardo apareció en la puerta. Padre e hijo se miraron en silencio. «Fine por mamá», aclaró Alejandro. «Lo sé», respondió Eduardo secamente. Los días en Monterrey fueron tensos. Alejandro dividía su tiempo entre el hospital y llamadas a Puebla, donde sus proyectos seguían avanzando gracias a Carmen y su nuevo asistente. «Los planos del auditorio están listos», informó Carmen por teléfono. «Ricardo está supervisando la obra. No sé qué haría sin ti. ¿Cómo está tu madre?». «Mejor. Le hablé de nosotros, del estudio, de ti». Sonrió cuando le conté del anillo. «¿Tu padre?». Apenas nos dirigimos la palabra. Cuando Victoria fue dada de alta, Alejandro se preparó para partir. En el pasillo del hospital, su padre lo detuvo. «¿Realmente eres feliz?». «Sí, papá, lo soy». «Bien». Eduardo se dio la vuelta, pero se detuvo. «Cuídate». De regreso en Puebla, Carmen lo esperaba en la terminal. Sin palabras, Alejandro sacó el anillo. «¿Aquí? ¿Ahora? No necesito un restaurante elegante ni un momento perfecto. Solo te necesito a ti». «Sí», respondió ella, mientras los viajeros pasaban a su alrededor. «1000 veces sí». El auditorio de la Universidad de Puebla estaba repleto. Alejandro, de pie junto al rector, observaba su obra finalizada, mientras los aplausos resonaban en la ceremonia de inauguración. «Este edificio representa el futuro de nuestra institución», declaró el rector. «El arquitecto Montero ha logrado combinar sustentabilidad con funcionalidad de una manera extraordinaria». Entre el público, Carmen sonreía. Sabía cuántas noches en vela había costado este momento. Después de la ceremonia, varios empresarios locales se acercaron a Alejandro. «Necesitamos algo similar para nuestro corporativo», comentó uno.
Me interesa un proyecto residencial con estos conceptos, añadió otro. Ricardo se acercó con una copa de champagne. ¿Quién diría que el hijo pródigo de los Montero revolucionaría la arquitectura en Puebla? No uses ese término, advirtió Alejandro, aunque sonreía. De vuelta en el estudio, ahora con 3 empleados y una cartera creciente de clientes, Alejandro revisaba las propuestas pendientes. Señor Montero, interrumpió su asistente, la revista Arquitectura Moderna quiere hacer un reportaje sobre el auditorio. ¿Nacional o local? Nacional. Alejandro pensó en su padre. Seguramente vería la revista. En casa, Carmen también tenía noticias. Me ofrecieron la dirección del departamento de español. ¿En serio? Eso es increíble. Y hay más. Hizo una pausa. Quieren implementar mi método de enseñanza en todo el colegio. Se abrazaron, celebrando sus logros mutuos. El timbre interrumpió el momento. Era el cartero con una carta de Victoria. Dentro había un recorte de periódico. La sección de negocios del norte de Monterrey mencionaba el proyecto del auditorio. Tu padre lo vio, decía la carta. No dijo nada, pero guardó el recorte en su escritorio. Esa noche, mientras cenaban en su pequeño balcón, Alejandro observó a Carmen. ¿Sabes? Cuando dejé Monterrey temía estar cometiendo el peor error de mi vida. ¿Y ahora? Ahora sé que fue la mejor decisión que pude tomar. El teléfono sonó. Era el rector. Arquitecto Montero, la universidad quiere proponerle algo. ¿Podría ser nuestro asesor permanente en sustentabilidad? Carmen observó cómo el rostro de su prometido se iluminaba mientras escuchaba la propuesta. El éxito te queda bien, comentó cuando colgó. No es el éxito, respondió él. Es la libertad de construir algo propio. En su escritorio, una invitación esperaba ser enviada. Su boda sería en 2 meses. La dirección de la mansión Montero estaba escrita en uno de los sobres, aunque ambos sabían que probablemente quedaría sin respuesta. Eduardo Montero ajustó su traje mientras el taxi se detenía frente al edificio en Puebla. Había viajado en secreto, sin avisar a nadie, ni siquiera a Victoria. Su plan era simple: comprobar la supuesta miseria en la que su hijo debía estar viviendo. ¿Estudio de arquitectura sustentable?, murmuró leyendo el letrero. El edificio era modesto pero elegante. Buenos días, saludó la recepcionista. ¿Tienes cita? ¿Está el arquitecto Montero? El arquitecto está en una reunión. ¿Tiene cita? Soy su padre. La recepcionista palideció. Un momento, por favor. Mientras esperaba, Eduardo observó las paredes. Fotografías de proyectos, reconocimientos y el artículo de Arquitectura Moderna enmarcado. Su mirada se detuvo en una foto. Alejandro y Carmen en la inauguración del auditorio universitario. ¿Señor Montero? Eduardo se giró. Una joven arquitecta lo miraba con nerviosismo. El arquitecto está en la universidad. Si gusta, puedo mostrarle algunos de nuestros proyectos mientras regresa. No será necesario. ¿Dónde queda la universidad? Siguiendo las indicaciones, Eduardo llegó al campus. El auditorio se alzaba imponente frente a él. Grupos de estudiantes entraban y salían del edificio. Es impresionante, ¿verdad? Eduardo se volteó. Una mujer lo observaba. Carmen. Señor Montero, respondió ella manteniendo la compostura. Alejandro está dando una conferencia adentro. Termina en 10 minutos. No vine a verlo. Lo sé. Vino a comprobar que fracasó. Eduardo la miró fijamente. Carmen sostuvo su mirada. Su hijo es respetado aquí, continuó ella. No por su apellido, sino por su talento y dedicación. ¿Y tú? ¿Conseguiste lo que querías? Si se refiere a su dinero, puede comprobarlo usted mismo. Vivimos de nuestro trabajo. Las puertas del auditorio se abrieron. Estudiantes y profesores rodeaban a Alejandro, haciéndole preguntas, tomando notas. Eduardo observó a su hijo, seguro, profesional, respetado. No había rastro del heredero rebelde que había dejado Monterrey. ¿Quiere que le avise que está aquí? No, respondió Eduardo dando media vuelta. Ya vi lo que necesitaba ver. Mientras caminaba hacia la salida del campus, escuchó la voz de su hijo a lo lejos, explicando apasionadamente algún concepto arquitectónico a sus estudiantes. En el taxi de regreso al aeropuerto, Eduardo sacó su teléfono y por primera vez en meses buscó el número de Alejandro. Se detuvo antes de marcar. Algunas verdades son más difíciles de aceptar que otras, y el orgullo puede ser el muro más alto de todos. ¿Mi padre estuvo aquí? Alejandro dejó caer su maletín sobre el sofá del departamento. Sí, respondió Carmen preparando café. No quiso esperarte. ¿Qué dijo?
Casi nada, pero su mirada lo decía todo. Alejandro se aflojó la corbata y se sentó. ¿Crees que vino a comprobar que fracasamos? Estoy segura, pero se fue con una expresión diferente. El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Ricardo. Tu padre estuvo preguntando por ti en la Cámara de Comercio. Está investigando, murmuró Alejandro. En Monterrey, Eduardo revisaba documentos en su despacho, informes financieros del estudio de su hijo, recortes de prensa, evaluaciones de proyectos. Victoria entró sin anunciar. ¿Fuiste a Puebla? ¿Quién te lo dijo? Nadie, te conozco. Eduardo guardó silencio por un momento. No es lo que esperaba encontrar. ¿Y qué esperabas? Un fracasado, un hijo arrepentido. En lugar de eso encontraste un hombre exitoso. Encontré... Eduardo se detuvo buscando las palabras. Encontré a alguien que ya no me necesita. Victoria se acercó al escritorio. Nunca se trató de necesitarte. Se trataba de elegir su propio camino. En Puebla, Alejandro recibió una llamada inesperada. Arquitecto Montero, soy González de Desarrollos Sustentables de México. Su proyecto universitario nos impresionó. Queremos discutir una posible colaboración nacional. La noticia se expandió rápidamente. El pequeño estudio de Puebla estaba a punto de dar el salto a la Liga Nacional. Es una oportunidad única, comentó Carmen esa noche. Es más que eso, respondió Alejandro. Es la validación de todo por lo que hemos trabajado. El timbre sonó. Un mensajero entregó un sobre. Dentro había una carta de Eduardo. Vi tu trabajo. No es como lo habría hecho yo. Es mejor. Papá. Alejandro leyó la nota varias veces. ¿Estás bien?, preguntó Carmen. Sí, respondió, guardando la carta. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente lo estoy. En su oficina en Monterrey, Eduardo miraba la ciudad a través de su ventanal. El edificio Montero ya no era el más alto del skyline. La ciudad, como su hijo, había crecido más allá de su control, y por primera vez eso no le molestaba. Necesito verte, dijo Victoria por teléfono. En el café del Hotel Bristol, mañana a las 10. Eduardo reconoció el tono. Era el mismo que usaba cuando tenía que discutir algo importante. El café estaba casi vacío cuando llegó. Victoria ya lo esperaba. ¿Vas a decirme qué es esto?, preguntó Eduardo sentándose. Se van a casar, respondió ella directamente. En 2 meses. Eduardo mantuvo su expresión neutral, pero sus manos se tensaron sobre la mesa. ¿Y? ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, Victoria? Quiero que digas que irás a la boda, que dejarás este orgullo absurdo de lado. ¿Orgullo? Eduardo bajó la voz. ¿Llamas orgullo a defender el legado de esta familia? ¿Qué legado, Eduardo? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O el legado de un padre que prefirió perder a su hijo antes que admitir que estaba equivocado? El silencio que siguió fue pesado. Lo vi en Puebla, admitió finalmente Eduardo. Vi su trabajo, su vida. Y no me necesita. Victoria tomó las manos de su esposo. No se trata de necesidad, se trata de familia. En Puebla, Alejandro revisaba los planos del nuevo proyecto nacional cuando su asistente entró. Arquitecto, llegó esto de Monterrey. Era un sobre con el logotipo de Empresas Montero. Dentro, un cheque por una suma considerable y una nota. Para los gastos de la boda. No es una disculpa, es una inversión en tu futuro. E.M. Alejandro miró el cheque por largo rato. Carmen lo encontró así, perdido en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Lo correcto, respondió tomando el sobre y el cheque. Esa tarde en Monterrey, Eduardo recibió un sobre por mensajería. Dentro estaba el cheque roto por la mitad y una nota. Gracias, pero no construí mi futuro para venderlo. La invitación a la boda sigue en pie. Alejandro. Eduardo sonrió a pesar suyo. Era la respuesta que esperaba, la que respetaba. Victoria lo encontró más tarde en su despacho, mirando viejas fotos familiares. ¿Sabes qué es lo peor del orgullo?, preguntó él sin voltear. Que cuando finalmente te das cuenta de tu error, el camino de regreso parece imposible. Solo es imposible si no das el primer paso, respondió ella. Eduardo asintió, tomando el teléfono. ¿Qué haces? Dar el primer paso, respondió, marcando el número de su hijo. El restaurante en la Ciudad de México era territorio neutral. Alejandro llegó primero, eligiendo una mesa discreta al fondo. Eduardo apareció puntual, como siempre. «Hijo, papá». Se sentaron, el silencio pesando entre ellos hasta que el mesero trajo agua. «Tu madre dice que el proyecto nacional va bien», comenzó Eduardo. «Va», confirmó Alejandro.
4 desarrollos sustentables en diferentes estados. ¿Por qué devolviste el cheque? ¿Sabes por qué? Eduardo asintió tomando un sorbo de agua. Carmen, ¿ella es realmente? Si vas a preguntarme si es lo que quiero, sí, lo es. No, interrumpió Eduardo. Iba a preguntarte si es feliz, si son felices. Alejandro estudió a su padre, sorprendido por la pregunta. Lo somos. Tu abuelo, Eduardo hizo una pausa, me desheredó cuando me casé con tu madre. ¿Qué? Era demasiado joven, demasiado moderna para su gusto. Me dio a elegir, ella o la empresa. Nunca me lo dijiste, porque al final cedió. Pero antes de eso, pasé 2 años construyendo mi propio camino. Como tú. El mesero regresó. Ordenaron mecánicamente, más concentrados en la conversación que en la comida. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque cometí el mismo error que mi padre, y porque Eduardo sacó un sobre de su saco, no quiero repetir su historia completa. Dentro del sobre había 2 boletos de avión a España. ¿Qué es esto? Tu luna de miel. No es un cheque, es un regalo de bodas si lo aceptas. Alejandro miró los boletos, luego a su padre. ¿Vendrás a la boda? Si me quieres ahí. Carmen es parte del paquete. Permanentemente. Lo sé. Eduardo sonrió levemente. Ya me lo dejó claro en Puebla. ¿Te enfrentó? Me puso en mi lugar, con clase, debo admitir. Por primera vez en la comida, ambos rieron. Un brindis, propuso Eduardo levantando su copa. Por los puentes que construimos. Por los puentes, acordó Alejandro. Al salir del restaurante, Eduardo se detuvo. Hijo, lo siento. Lo sé, papá. Lo sé. Se abrazaron brevemente, torpemente, como quienes están aprendiendo un nuevo lenguaje. En el vuelo de regreso a Puebla, Alejandro sostenía los boletos de España, pensando en los puentes que a veces se construyen sin planos, solo con el corazón. El jardín del Hotel Boutique en Cholula resplandecía bajo el sol de la tarde. Las sillas blancas formaban un pasillo natural hacia el altar improvisado, donde flores y telas creaban un marco perfecto contra el fondo de la iglesia colonial y el volcán Popocatépetl. Eduardo y Victoria llegaron temprano. Él, inquieto, ajustaba constantemente su corbata. «Relájate», susurró Victoria. «Todo está bien». Los invitados comenzaron a llegar. Colegas de Puebla, amigos de Monterrey, familia de Carmen, algunos profesores del colegio. 2 mundos convergiendo en una celebración. En su habitación, Carmen se miraba al espejo mientras su madre daba los últimos toques a su vestido. «¿Estás nerviosa?» «No», respondió con una sonrisa. «Por primera vez estoy completamente segura». En otra habitación, Alejandro recibía una visita inesperada. «¿Puedo pasar?» Eduardo asomó la cabeza por la puerta. «Claro. Tu abuelo», comenzó Eduardo, sacando algo de su bolsillo. «Me dio esto el día de mi boda. Era un reloj antiguo. Dijo que era hora de que entendiera el valor del tiempo». Alejandro tomó el reloj con cuidado. «Yo no lo entendí entonces», continuó Eduardo, «pero tú lo entendiste antes que yo». La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando Carmen apareció al final del pasillo, los murmullos de admiración se mezclaron con la música suave. Eduardo, sentado junto a Victoria, tomó la mano de su esposa cuando Alejandro y Carmen intercambiaron votos. «Te prometo», dijo Alejandro, «construir juntos nuestro propio camino sin planos preestablecidos». «Te prometo», respondió Carmen, «ser tu compañera en cada proyecto, en cada sueño». Durante la recepción, Eduardo se acercó a la nueva pareja. «Carmen», dijo, extendiendo su mano, «bienvenida a la familia». «Gracias, señor Montero». «Eduardo», corrigió él, «somos familia ahora». El brindis principal llegó. Eduardo se puso de pie, copa en mano. «Cuando era joven», comenzó, «creía que el éxito se medía en metros de altura de edificios y números en cuentas bancarias. Mi hijo me enseñó que se mide en la fortaleza de nuestras convicciones y en el amor que nos rodea». La fiesta continuó hasta el amanecer. Entre bailes y risas, 2 familias se convirtieron en una, y viejas heridas comenzaron a sanar. Semanas después, en el aeropuerto rumbo a España, Alejandro y Carmen miraban por la ventana del avión. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que a veces hay que derribar muros para construir puentes». «¿Y valió la pena?». Alejandro la miró sonriendo. «Cada momento». En Monterrey, Eduardo contemplaba la ciudad desde su oficina. Sobre su escritorio, una nueva foto, la familia completa en la boda. Y junto a ella,
los planos del primer proyecto conjunto entre Empresas Montero y el Estudio de Arquitectura Sustentable. El tiempo, como había dicho su padre, finalmente había puesto todo en su lugar.